Poisson a la binomial. Es un subtema de la distribución de Poisson, que como el título no lo dice, Poisson se aproxima al resultado que es binomial. Es decir, el problema es 100% binomial, cumple todas las condiciones o características de una distribución binomial. Sin embargo, bajo ciertas características, ese problema que es binomial se va a resolver por Poisson. Desde luego, Poisson se aproxima, se acerca al resultado exacto, al resultado real. ¿Sí? La binomial, digamos, si lo hiciéramos 100% por binomial, sería el valor exacto. Al resolver ese problema binomial por Poisson, hablaremos de un resultado aproximado. Estas características, si se cumplen en su totalidad, ¿sí?, es apropiado o idóneo aplicar dicha aproximación. De modo de que si tenemos el valor exacto y tenemos el aproximado, al comparar, la diferencia es nula, insignificante, y hay casos donde ni siquiera hay diferencia. Entre menos se satisfagan esas condiciones, sí podemos aplicar la aproximación. ¿Sí? Nada más que el valor exacto con el aproximado, al compararlos, ya no están tan próximos o cercanos. Ya hay cierta diferencia, en un momento dado llega a ser totalmente abismal. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son esas condiciones o cuándo amerita esta aproximación? Nos dice que la variable aleatoria X tiene una distribución binomial. ¿Sí? Recordemos que en la binomial los datos clave es n minúscula, total de observaciones o número de veces que se repite un experimento, y P, probabilidad de éxito. O si no nos dan P, entonces que den Q, probabilidad de fracaso. Entonces necesitamos N y P o N y Q, que en un momento dado, si no nos lo dan y se sabe que es binomial y es indispensable conocerla, entonces nos tendrán que dar elementos para poderla generar. Entonces nos dice que esa N de la binomial es muy grande y que esa P, esa probabilidad de éxito, es muy pequeña. De tal forma que el producto de N por P que permanece constante es menor a 10. Esta medida, Gina, tiene diferentes aristas. En primera instancia, hace empieza a las actividades económicas de las micro y pequeñas empresas para poder salir poco a poco de esta crisis económica. Ahí está otra vez. Bueno. ¿Cuándo consideramos N muy grande o en qué momento consideramos P muy pequeña? Bueno, cuando los valores ya no estén en tablas. ¿Sí? En este caso, la binomial, por ejemplo, las tablas que su compañero, me parece que era Fernando el que nos la estaba compartiendo, o era Daniel. ¿Quién era el que normalmente nos la compartía, la fotito? Era Daniel. Daniel, gracias. Normalmente, en ese formato o esa versión que tiene Daniel y que nos compartía, ¿sí? N llega hasta 30, ¿sí? Y en general la mayoría de las distribuciones llegan hasta 30, o sea, de los formatos en una binomial, llegan hasta 30. Entonces, se considera ya muy grande cuando ya no está en tablas, es decir, cuando es mayor a 30. Y dice que P... Ay, espérenme, se va a acabar la pila. Todavía no, espérenme, todavía no se conecta. ¿Que tiene un falso el cable? A ver, parece que ya. Sí, ya. Bueno, y P muy pequeña. ¿Qué tan pequeña? Entre más próxima esté a 0, es mucho mejor. ¿Sí? Y en D se aproxima a 0.
Y bueno, al efectuar el producto, ¿verdad? De N por P, de esos dos valores anteriores, este debe de ser menor a 10. Si las tres condiciones se dan, es idóneo, es lo mejor que puede ocurrir y es apropiado una aproximación, ¿sí? Poisson va a resolver un problema que es meramente binomial, ¿sí? En este caso, el criterio que empleamos son tres condiciones. N muy grande, P muy pequeña y el producto de N por P menor a 10. El criterio que vamos a emplear es con que cumpla al menos dos de las tres condiciones, es decir, dos o bien las tres, entonces nosotros aplicamos la aproximación. Entonces, de aquí en adelante, los problemas que veamos que sean binomiales, antes de resolver por la binomial, evaluamos si amerita o no la aproximación. Si amerita la aproximación, es estrictamente obligatorio que lo resuelvan por aproximación, porque para practicar el tema. Si no la amerita, entonces sí, lo van a resolver por una binomial. Bueno, aquí marca, ¿verdad?, que el valor de 10, ¿sí?, el del producto de N por P, ese 10, ¿sí?, no es un valor determinante, es uno de los criterios, ¿sí?, para la aproximación. ¿Y por qué no es determinante? ¿Sí? Porque ese indicador, entre más pequeño sea, existe menos error en dicha aproximación. Entre más grande sea, el error crece. Y bueno, hay autores que consideran que el producto más bien tiene que ser menor a 7 en vez de menor a 10. Ahí depende del criterio del autor. ¿Sí? Entonces, nosotros, ¿cuál criterio vamos a emplear? El de N por P menor a 10. Voy a desplazar la pantalla. Bueno, entonces, si cumple las condiciones, dos de las tres o las tres, ¿sí?, decimos que Poisson es una adecuada aproximación a los modelos binomiales. Y vamos a ver un ejemplo. ¿Sí? Aquí tenemos la redacción, por ahí les pido de favor que le tomen fotito o captura de pantalla para que tengan la redacción, el contexto general de todo el problema, ¿sí? Este fin de semana ahora sí les envío hasta el día de hoy lo que vemos, ¿sí? Les envío el archivo para que ustedes también puedan repasar. Bueno, en este caso el problema es muy explícito. ¿Sí? Nos dice que X es una variable aleatoria binomial. Ya nos está diciendo el tema que amerita el tema que corresponde. Sin embargo, recordemos que no es una regla que el problema nos diga el tema que aplica o que amerita. Aquí definitivamente es una ventaja. Además, ya nos da identificado los datos, nos los da ya abstraídos matemáticamente. N minúscula vale 500 y P, probabilidad de éxito, vale 0.5. Después no olvide calcular una probabilidad y esa probabilidad ya también viene abstraída matemáticamente. X igual a 4. La probabilidad de que X tome el valor exactamente de 4, ni uno más ni uno menos. Exactamente 4. ¿Sí? Y ya vienen los incisos, lo que vamos a calcular. Entonces nos pide generar esa probabilidad a través de la binomial y generar esa probabilidad a través de una aproximación. ¿Sí? Entonces aquí nos piden los dos métodos, no importando si se cumplen o no las características, quieren que de las dos formas se resuelva. Que bueno, si somos estrictos en cuanto a la parte teórica, de hecho ameritaría la aproximación. N es muy grande. ¿Qué tan grande? Que ya no existen tablas. Mayor a 30, acuérdense que dijimos que ya la vamos a considerar como grande. Y 500 sí es mayor a 30. P, la probabilidad de éxito debe de ser muy pequeña. Entre más próximo o cercana a 0, es mejor. Y 0.01 efectivamente es muy pequeño. Entonces, por el tipo de datos, ¿sí?, sabemos que este problema que es binomial
¿sí? Podríamos resolverlo a través de Poisson. Bueno, voy a desplazar la pantalla. Vamos a identificar nuestros datos. La luz. Gracias. Bueno, siempre que podamos definir a la variable o las variables involucradas, hay que hacerlo. En este caso, voy a dividir pantalla. En este caso, carecemos de información. Por lo tanto, aunque queramos definirlo, no podemos hacerlo. Entonces, a ver, aquí está el encabezado. Sí. Entonces, en el encabezado no sabemos si habla de la estatura, si habla de calificaciones, si habla de defectos, si habla... no sabemos la característica sobre la cual se está trabajando. Sin embargo, dentro del contexto del problema sí está identificada, ¿sí? Porque hay valores que se asignan a esa X, en este caso el de 4, hay un total de observaciones asociada a esa X y una probabilidad asociada a esa X. Entonces, en el contexto sí está identificado, aunque nosotros de manera particular o específica no sepamos la característica a trabajar. Entonces, que se pueda definir a la variable, hay que hacerlo. Aquí no podemos, pues ni modo, no la definimos. Lo que sí sabemos es que esa X tiene un comportamiento binomial. ¿Sí? Es decir, se basa en ensayos. Listo, gracias, Juanes. Bueno, entonces, N ya no la daba identificada dentro del problema. P ya también no la da identificada. Recordemos que P y Q son complemento. Si tengo uno, puedo obtener el otro, ¿sí? En este caso, su complemento sería Q, que valdría .99. Y entonces, tenemos todos los datos necesarios que corresponden a una binomial con los que se trabaja en una binomial. Voy a desplazar las pantallas. Bueno, y el recorrido, aquí lo vemos en la parte de arriba de la pantalla. El recorrido de esta distribución binomial nace en 0, va de manera consecutiva hasta un valor máximo de n, en donde en este caso n vale 500. Entonces ahí tenemos ya nuestro recorrido. Ahí están los datos. Me desplazo la parte de abajo de la pantalla y bueno, aquí vuelvo a recordar la fórmula de la binomial, ¿sí? La fórmula general que maneja igualdades, entonces tiene que ver con la función de densidad de probabilidad, con f minúscula de x, ¿sí? Si en un momento dado, recuerden, no tenemos igualdades, pero vamos a aplicar esa expresión, entonces tenemos que replantear o que reexpresar en términos de igualdad. En este caso, la pregunta ya viene abstraída matemáticamente y en esa abstracción sabemos que se trata de una igualdad, de un valor exacto, de un valor puntual. Entonces, como ya lo tenemos, ya está en igualdades, ya nada más sería cuestión de sustituir o de simplificar. Entonces, aquí tenemos ya la expresión. Voy a ir sustituyendo valores. Por cada igualdad aplicamos la formulita, pero la formulita no quedó visible. De todos modos, ahí está la fórmula, pero como voy a ir sustituyendo, pero voy a quitar los datos, no. Bueno, supongo que me van siguiendo entonces sobre esta misma fórmula que puse aquí. Entonces, X, pero X vale 4, N, pero N vale 500, P, pero P vale 0.01, elevado a la X, pero en nuestro caso X vale 4 por Q,
donde Q vale 0.99 elevado a la n que es 500, menos X, pero X vale 4. Ya está ahí la sustitución, ahora sería cuestión de simplificar la operación. Voy a tantito a desplazar el documento, es que no sé, bueno, creo que sí, se va a mover el documento. Voy a mover tantito el documento. Y estamos aquí. Okay, listo. ¿Alguien tiene el resultado de la operación? A mí me dio 0.1759. 0.1749, perdón. 59. 59. ¿Y quién sabe qué puse? 59. Gracias. A mí también me dio 0.1759. Así que gracias, chicos. Ok, bueno, este sería el resultado de nuestra probabilidad. Ni dio negativo, ni más de la unidad. Por lo tanto, suena lógico, suena coherente nuestro resultado. ¿Bien? Entonces, si no hay error en el planteamiento, a la hora de sustituir o de simplificar, ese sería el resultado final. ¿Sí? Bueno, ya está ahí por fórmula. Recordemos que vimos que no solamente se puede trabajar con F minúscula, función de densidad de probabilidad, sino también con F mayúscula, la función de distribución acumulada. Si queremos aplicar la acumulada, necesitamos pasar esa igualdad en áreas menor igual. La acumulada trabaja con áreas menor igual, que por ahí nos apoyábamos en una recta, ¿sí? Para poder visualizar ese planteamiento que teníamos que efectuar. En este caso ya lo tengo pasado a igualdades. De 0 a 4, que es nuestro primer paréntesis, de 0 a 4 le vamos a quitar de 0 a 3 para que nos quede finalmente el valor de 4, exclusivamente el 4. Para poder buscar en tablas en una binomial, necesitamos que exista el valor de n y el valor de p. Con uno de los dos que no esté, no podemos trabajar con la acumulada, por lo menos no con el formato las tablas que ya traen ciertos patrones. A lo mejor lo podremos hacer, pero no lo tenemos que aventar a mano, hacer nosotros cálculo por cálculo para después acumular y después llegar al resultado, ¿sí? En este caso, n que es 500, no está en tablas. Habíamos dicho que las tablas de la binomial llegan hasta 30. Entonces, n500 no está, aunque en un momento dado pudiese existir el valor de p, que ahí sí no recuerdo. Por aquí tenía las tablas. Las tenía, bien dije. No, acá están. Nada más por curiosidad, porque de todos modos no vamos a poder buscar. N no está. Entonces, p vale .01, 0,1. Cero, 1 no está tampoco, entonces ni está P, ni tampoco está el valor de N. Entonces aquí ninguno de los dos está, aquí forzosamente era fórmula o fórmula. Ya sea fórmula como lo hicimos directamente atacando el valor que nos interesa, o bien primero generamos las acumuladas para después hacer la diferencia, nada más que ahí sí el proceso se alarga más que en el paso anterior, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos el resultado de la binomial, el valor exacto, esa probabilidad a través de la binomial. Vamos a resolverlo ahora a través de Poisson. Sí, ya comentamos que en realidad ameritaba una aproximación. Para lo cual, aquí retomo la fórmula de Poisson. Y, ok. ¿Sí? Entonces, el problema que es binomial lo resolvemos por Poisson, ¿sí? Entonces, en Poisson hay una fórmula que nos permite generar probabilidades. Esa fórmula trabaja con igualdades o valores puntuales. Si no tengo igualdad, tendremos que replantear en igualdad. Pero ya la pregunta como tal abstraída maneja igualdades.
¿sí? Por cada igualdad aplicamos nuestra fórmula. Pues aquí ya la tengo, voy a ir sustituyendo los datos. Ah, pero no tenemos mu, esa parte es importante. Recordemos que en Poisson el dato clave o los datos claves, primero voy a meter ecuación. Entonces, uno de los datos que nos tendrían que dar es lambda y el valor de t, el intervalo de observación. Lambda es el promedio por unidad de medida y t es el intervalo de observación. Datos que desde luego no nos dan porque el problema no es Poisson, el problema es binomial. Si no nos llegan a dar lambda y t, sabiendo que es Poisson, ¿verdad? Entonces nos tendrían que dar directamente el valor de mu. En donde sabemos que mu, me deja. En donde sabemos que mu es igual a lambda por t. Entonces, nos dan los dos primeros, lambda y t, o si no nos lo dan, nos tendrían que dar directamente mu. Pero repito, el problema no es Poisson, el problema es binomial, por eso no aparecen estos datos, estas variables. Bueno, como el problema es binomial, ¿sí? En el tema de aproximación nos dice que vamos a generar la media de la binomial, media o valor esperado o esperanza matemática, recordemos que es lo mismo. Entonces, el valor esperado de nuestra X, hablando en términos de la binomial, ¿recuerdan a qué es igual? N por P. Muy bien, Quique. ¿Quién me contestó? ¿Si fue Kiko o fue Esteban? Yo, Esteban, sí. Hola. Gracias, Esteban. Muy bien, el valor esperado es N por P. Bueno, valores que sí tenemos. N vale 500 y P vale 0.01. Y ese valor esperado de la binomial va a equivaler al valor esperado de Poisson. ¿Cuánto da el producto? 5. 5. Gracias. Entonces, bueno, aquí voy a especificar. Este fue de la binomial. Entonces, aquí dice. Entonces, ese valor va a equivaler al de Poisson. Entonces, aquí sería igual a 5. Bueno, tiende o se aproxima, es el aproximado. Se aproxima al de Poisson y entonces aquí voy a poner que es el de Poisson. Listo. Ahora sí, ya tenemos el dato clave para trabajar con Poisson. ¿Sí? De todos modos, aunque nos dieran lambda y t, recordemos que nosotros terminábamos generando el valor de mu. Íbamos a aplicar fórmula para sustituir, requeríamos mu. Vamos a buscar en tablas de Poisson. Para buscar necesitamos mu. Entonces, mu es un dato clave dentro de Poisson. Bueno, como ya lo tenemos, ahora sí, retomando la formulita de Poisson, observen que necesitaba mu para poder sustituir. Entonces, ahora sí, sustituimos E a la menos mu, pero mu vale 5. Pero mu es 5 elevado a la X. Pero X vale 4 entre X factorial, pero esa X es de 4. Y ahora sí, simplificamos el resultado. ¿Cuánto les da? Sale 0.1754.
4. Gracias, Fernando. Y ya generamos el valor aproximado, ¿sí? El problema que es binomial se resolvió por Poisson. Bueno, voy a desplazar tanto la pantalla para irnos a la pregunta del B, que nos dice, en forma aproximada, o sea, generar el resultado, la probabilidad en forma aproximada por Poisson, y comparar con el resultado del inciso anterior. Voy a dividir pantalla para tener la visión de ambos resultados. Pues acá tenemos el de la binomial y en la parte de abajo tenemos el de Poisson. Entonces, si se dan cuenta, a la hora de comparar, el de arriba es el valor exacto, el preciso. El de abajo fue el aproximado. Entonces, si se dan cuenta, hay una diferencia de 10 milésimas, 5 10 milésimas. ¿Sí? La diferencia es mínima, si es muy pequeña, es casi insignificante. Pero, repito, hay ejercicios que inclusive no hay diferencia, da exactamente lo mismo. ¿Sí? Voy a desplazar tantito porque nos pide, o sea, aparte de comparar, quiere que concluyamos. No, comparar. Bueno, entonces al comparar, pues ya nomás decimos que los valores difieren por 5 10 milésimas o algo por el estilo. Voy a desplazar tanto la pantalla porque por aquí había empezado a poner la redacción. Más bien quito espacios. No sé cuántos. Creo que ya me pasé. Ok. Coincide con el resultado anterior en los 3 primeros dígitos. Es decir, hay una diferencia de 5, si eran 10 milésimas, ¿verdad? 10 milésimas o algo por el estilo. Y ahí ya quedaría concluido nuestro ejercicio. Profesora, ¿le puede bajar de nuevo a donde justificó la respuesta? Sí, con gusto, Quique. Nada más tantito. Me iba a ir a para volver a ubicar que sí dimos respuesta. Ahorita bajo el documento. Gracias. Sí. Bueno, el primer en forma exacta, calcular la probabilidad de x igual a 4 en forma exacta por medio de la distribución binomial. Ahí no pedí interpretar, hacer un análisis más. Lo generamos. El B, determinar esta misma probabilidad, x igual a 4, en forma aproximada por Poisson y comparar con el inciso A. Entonces, lo generamos, efectivamente comparamos y concluimos. Voy a desplazar ahora el documento a donde nos pedía su compañero. Ahí está. Gracias. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con toda confianza, jóvenes. No, maestra, ninguna. No, No, maestra. maestro, está bien. De acuerdo, gracias, chicos. Voy a quitar tantito la... ¿Puedo dejar de compartir? Sí. Gracias. Gracias. Entonces, ¿seguros, dudas? Con toda confianza, chicos, preguntas, comentarios. No, maestra. No, maestra, ninguna. Entonces, toda binomial se podría resolver aproximadamente con Poisson. Si cumplen las características, sí. ¿Por qué la aproximación también? Hay 2 razones más por las que podríamos aplicar.
En este caso nos pedían la probabilidad de un valor exacto, ¿sí? el de 4. Pero recuerden que n vale 500. Igual nos pudieron haber dicho determinar la probabilidad de que x sea al menos 100. Pues ahí, al menos 100, mínimamente 100, implicaba de 100 hacia arriba, hasta 500, que es el máximo que puede existir. Como no están en tablas valores, no podemos acortar pasos. Teníamos que aventarnos igualdad y fórmula por cada igualdad, desde 100 hasta 500. A lo mejor dicen, bueno, maestra, aplique complemento. Ok. 1 menos x menor o igual a 99. Al todo, al universo, le quito de 0 a 99 para que quede de 100 hacia arriba. Sí es cierto, con el complemento se reducen nuestras operaciones, nuestros pasos. Sin embargo, todavía queda algo extenso, algo laborioso estar generando ese valor, porque de 0 a 99, por el tipo de datos, no están en las tablas. Entonces tenemos que aventarnos el cálculo para cada igualdad. Y de 0 a 99, aunque es menos la operación que de 100 a 500, se vuelve un poco laborioso y tedioso. No imposible, pero sí un poco laborioso. Ese es por un lado. Por otro, hay calculadoras que no tienen capacidad para trabajar con valores o cantidades muy grandes, ¿sí? En este caso era 500, pero no sé, a lo mejor tenemos una muestra de 10,000, por ejemplo. Hay calculadoras que ya valores demasiado grandes ya no los operan, marcan error. Entonces todavía ahí el desarrollo pues, no está en tablas, no puedo aplicar a través de la calculadora la operación, entonces ahí todavía es a mano casi las operaciones y en calculadora estar haciendo parciales. Ya no lo escucho. No me escucho. ¿Los demás me escuchan? Yo sí. Sí, maestra. Sí, yo también. También. Sí, maestra. Confirmo. Gracias, chicos. Génesis, no sé, está por ahí. No, que no me escucha. Ya se me fue Génesis, ya la perdí. F, su internet. Ya se salió, creo. La perdí ya de vista y no la encuentro. ¿Sí, verdad? No. Bueno, entonces les decía básicamente qué es eso. Aquí nos pedían un valor exacto, entonces pues a través de una igualdad rápido lo generábamos, aunque las cantidades o los datos eran grandes o exagerados. Pero si ya nos piden intervalos, pues ya a veces ya no es tan sencillo o tan rápido, ¿sí?, trabajarlo. Y les decía que hay calculadoras que no tienen capacidad para manejar cantidades grandes. Entonces, por eso también que se aplica lo que es la aproximación. Con que cumpla 2 de las 3 o las 3 las satisfaga, es apropiado aplicar esa aproximación. De hecho, más adelante, ¿sí?, conforme vayamos viendo los temas, vamos a ver otra aproximación de la normal a la binomial. Y ahí digamos que va a ocurrir para la situación contraria. Que ahorita es otra pregunta, duda sobre lo que estamos trabajando. Maestra, no se escucha nada. Sí, se escucha mucho lag, profesora. Yo no la veo. Maestra, ya se salió. Ayuda. F. F. F momento, chavos.
El vato que vende dulces, ¿dónde está? Esperando. Ni pedo. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos a que regrese o cierra esta wea a ver si la puede abrir ella? Porque ya ves que luego no puede entrar de No la regreso. cierres porque ya tenemos Porque esta es la ilimitada. No hay que cerrarla. Ya. Está bien. Pero creo que hay más problemas con esta que con la anterior, ¿no? Yo la verdad no sé de eso. Más bien es el internet de la maestra, porque desde que ya estábamos... regresó la profesora. Bueno, En teoría. Escucha. ya falta mi clase online. Ahora sí. Se perdió la conexión, no sé si fui yo, fue ustedes, de los dos, pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Lo último que estaba diciendo era que si tenían alguna otra pregunta o duda en relación al ejercicio que acabamos de ver, en relación a los temas que estamos trabajando. No, maestra. No, maestra. Todo, No, gracias. por favor, está claro. Gracias, chicos, gracias Alejandro, José Antonio, Alberto, gracias a los que me contestaron. Bueno, entonces vamos a continuar. Voy a volver a compartir pantalla. En eso estoy. Ay, perdón, es que hicieron un comentario en el chat. Es que dicen, ¿por qué usted sí está de vacaciones en la playa? En verdad me costó mucho trabajo haber accedido a este fondo de pantalla. ¿Sí? Les platico un poquito fuera del curso. Estoy en un curso y estoy viendo herramientas virtuales y me tocó ver Zoom y una de mis tareas era cambiar el fondo de pantalla. Y entonces sí, me llevé como 2 días, por eso quería su ayuda, su asesoramiento, ¿sí? Para poder apoyarme y poder cumplir con la tarea. Pero sí me costó trabajo. De todas maneras. De todas maneras, sí, ya sé que no estoy en la playa aquí. No, ya abrieron unas playas, creo que unas de Puerto Vallarta ya están. Fíjate que bien. Sí, ahorita es muy arriesgado. Pero simplemente ver una imagen diferente, pues ya cambia la perspectiva, ¿no? Porque, bueno, no sé en su caso, pero yo me asomo por la ventana y veo paredes más edificios, salgo a la calle y puros edificios, puras banquetas, puras casas. Entonces, pues sí ayuda un poco, ¿no? Bueno, ya, fuera de tema, vamos a regresar a nuestra sesión. Vamos a ver otro ejemplo. Nos dice, aquí tenemos el ejemplo. Dice, una compañía de seguros se dedica a asegurar cosechas de maíz, frijol y arroz. En promedio, al año se pierden 17 de cada 500 cosechas aseguradas. Si la compañía decide asegurar 1000 cosechas, ¿cuál es la probabilidad de que se pierdan menos de 25 cosechas? En este problema no especifica qué tema es, qué tema amerita o la característica a trabajar, qué comportamiento tiene. Se comporta de manera binomial, se comporta de manera de Poisson, no lo indica. Entonces, por el mismo dato, los mismos datos, la misma estructura, el mismo contexto del problema, tenemos que identificar de qué tema se trata. ¿Sí? En este caso es ejercicios, bueno, ahí está la referencia, salió de la página 155, el ejercicio 8 del libro del Walpurgis. El blanquito, que no veo dónde se ve. Bueno, el blanquito que les decía que llevo de base. No, quién sabe dónde se ve el libro. Se pierde. Bueno, uno blanco.
de portada blanca. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué tema sería, de acuerdo a los datos que nos proporciona, qué tema sería? Creo que es pozón. Gracias, Esteban. ¿Alguien más? ¿Están de acuerdo con su compañero? Yo estoy. Sí, yo también. Así es. Alejandro. De acuerdo. Firmo. Gracias. Voy a desplazar tantito la pantalla. Como hice división, voy a pasar el texto a la parte de abajo y en la de arriba voy a poner una parte que voy a copiar. Ahí tenemos el texto. Bueno, en este caso, hablan de las cosechas que se pierden. En la pregunta, o sea, en el problema como tal, conforme va planteando la situación, habla de cosechas que se pierden. La pregunta habla de cosechas que se pierden, es decir, aquí sabemos de qué habla, aquí identificamos cuál es esa característica a trabajar. Entonces, siempre que se pueda definir a la variable o las variables involucradas, hay que hacerlo. ¿Quién es el número de cosechas de maíz, frijol y arroz que se pierde, o algo por el estilo, que es la característica. De ahí, como me interesa que se pierda aquí, de alguna manera está implícito en que se pierden o no se pierden. ¿Sí? Es decir, nada más hay dos opciones. ¿Sí? La cosecha se perdió o la cosecha no se perdió. Nada de que ay, medio la perdimos. No. Si está habiendo pérdida, se considera que en general la producción está perdida. ¿Sí? Aunque se haya rescatado un décimo, por ejemplo, a final de cuentas, en general se ha perdido. Esto implica que es un experimento que solamente genera dos opciones, dos alternativas. Es decir, se trata de un ensayo de Bernoulli, en donde la binomial es una generalización de los ensayos de Bernoulli, aquellos experimentos que solamente nos generan dos opciones, dos alternativas. No hay una tercera, cuarta, quinta o sexta alternativa. Y si es binomial, en caso de que efectivamente sea, nos tienen que dar básicamente dos datos, N y P, o bien N y Q. N, total de observaciones o número de veces que se repite un experimento. Y P, probabilidad de éxito, como me interesa que se pierdan, la probabilidad de perder la cosecha es el éxito. Si no me dan P, entonces Q. Lo que no quiero observar, la probabilidad de que no se pierda una cosecha. Si esos datos son identificados en el problema, entonces por los mismos datos podemos ratificar o verificar que efectivamente se trata de una distribución binomial. Ahorita definimos nuestra variable, nada más vamos a visualizar si están los datos que comentaba. Entonces tenemos un total de observaciones, sí, queremos saber lo que ocurre con 1000 cosechas. Tenemos la probabilidad de éxito o la de fracaso. En este caso aquí me dan un dato que habla de las que se pierden. Por lo tanto, tendría que ver con el éxito porque es la característica a trabajar o la característica a observar. En donde tenemos que 17 cosechas, 500 cosechas. De cada 500, 17 se pierden. ¿Sí? O bien 17 cosechas de 500 cosechas. Ese 17 habla de cosechas, ese 500 habla de cosechas, en donde tenemos el número de éxitos de un total de observaciones. ¿Por qué digo número de éxitos? Acuérdense que el éxito tiene que ver con la característica trabajar.
este es el número de éxitos. Hay 17 casos con la característica que nos interesa de un total de 500. Por lo tanto, eso nos permite obtener una probabilidad, concepto clásico de probabilidad que ya habíamos comentado. Casos favorables entre casos totales. Entonces, esto de aquí en realidad es una probabilidad, nos da elementos para generar una probabilidad, en este caso la probabilidad de éxito, y tenemos el total de observaciones, es decir, N. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a los datos, efectivamente se trata de una binomial. Para que fuese Poisson, recordemos que los datos clave es lambda y t. Lambda es el promedio por unidad de medida, que va a relacionar dos variables diferentes. Una discreta en un intervalo continuo. 3 defectos en centímetro cuadrado. No es lo mismo defectos y centímetros. ¿Sí? O que llegan 3 clientes cada 20 minutos. No es lo mismo clientes y los minutos. Están mezclando dos variables diferentes. Una discreta se dedica a contar, maneja valores enteros. En un intervalo continuo se dedica a medir, trabaja con cualquier número real, tanto enteros como fraccionarios. T, ese sería lambda, T, que es el intervalo de observación, que siempre está en términos de la variable continua con la cual se esté trabajando. Si no nos dan lambda y T, entonces nos tendrían que dar el valor de mu, que sabemos que es el producto de lambda por T. Sí me doy a entender la diferencia en el tipo de datos, en la estructura, en cómo podríamos identificarlos. Sí. Sí. Gracias, chicos, gracias. Bueno, entonces el problema como tal es una binomial. Voy a desplazar la división de la pantalla de arriba para copiar el formato que por ahí ya teníamos de los datos de una binomial y adaptarlo a los datos que requerimos o que tenemos en este ejercicio. Les recuerdo, en la primera sesión, me parece, en la primera clase, habíamos visto en términos generales, hagamos todo el temario, ¿sí?, de esta unidad de probabilidad. Lo más importante es este teorema de Bayes, distribución binomial y distribución normal. ¿Por qué? Porque se retoman en otras asignaturas para ver otros temas, para ver ya aplicaciones, y son de los que más se utilizan, los más comunes. Entonces, sí es importante casi que esos temas los manejen, se los sepan al derecho y al revés. ¿Sí? Entonces, me entretuve, se dieron cuenta un poquito más en la binomial, por ejemplo, al tema de ayer que fue Poisson y al tema que ahorita estamos viendo. ¿Sí? Entonces, por ahí sí es importante que ustedes repasen, por lo menos esos 3, independientemente de lo que nosotros estemos viendo en clase, para que no les vaya a afectar en alguna otra asignatura que lo tengan que retomar. Bueno, aquí ya copié, voy a adaptar ahora a los datos del problema. Voy a poner arriba la redacción. Ok, ahí tenemos ya la redacción. Entonces, bueno, X es una binomial. Decíamos que siempre que se pueda definir nuestra variable, hay que hacerlo. En este caso, si la podemos definir, entonces vamos a poner sea X el número de cosechas que se pierden, creo que era al año, como decía,
no dice si es al año. Número de cosechas que se pierden. Sí, es al año. Ah, gracias. Perdón. No, al contrario, gracias, Fernando. Número de cosechas que se pierden al año o algo por el estilo que resalte la característica. N vale 1000 cosechas. Entonces, en vez de 500, N vale 1000. No nos la dan de manera directa, pero sí tenemos los elementos para generarlo. Y habíamos dicho que aplicamos concepto clásico de probabilidad, casos favorables entre los casos totales. Recuerden que para generar esa probabilidad necesitamos cardinalidades, total de elementos, total de opciones. Entonces tenemos casos favorables. ¿Cuántos hay con la característica? Son 17, de un total de 500. Y no sé si el valor de exacto o se pierdan muchos decimales. ¿Alguien me podría apoyar con el cálculo? 0.034. 0.034. Gracias, Alejandro. 0.034. Gracias. Si tenemos P, podemos conocer Q, que sería su complemento. La diferencia para uno de cuánto es. $0.966. 966. Muchas gracias, Alberto. Y entonces el recorrido de la variable parte 0 va de manera consecutiva hasta n, pero n vale. Ya tenemos ahí los datos de nuestro problema. Voy a desplazar los datos a la parte de arriba, ya los extrajimos del encabezado de la redacción del problema. Voy a desplazar la pantalla para que queden los datos arriba y podernos ir a la única pregunta que tenemos. De hecho, voy a copiar. Profesora, los casos favorables no son 500 menos 17. En este caso, recordemos que X habla de lo que queremos observar y lo que queremos observar tiene que ver con el éxito, con los casos favorables. El éxito, decíamos clases atrás, que no precisamente es una característica positiva. No tiene que hablar de algo positivo, sino el éxito simplemente es lo que nos interesa dentro de ese problema. ¿Sí me explico? ¿Sí me doy a entender? Sí, gracias. Sí, de nada. Bueno, ya puse los datos arriba, ahora me desplazo en la segunda parte de la pantalla. Bueno, aquí estaba recordando ya la fórmula de la binomial, porque el problema era binomial. Bueno, originalmente es binomial, y ahí tengo ya copiada la pregunta. ¿Sí? Bueno, hace un momento decía que todo problema que es binomial, de aquí en adelante, que ya vimos este tema, primero analizamos si amerita o no la aproximación. Si amerita la aproximación, va a ser obligatorio que se resuelva por aproximación. Si no amerita la aproximación, entonces lo resolvemos 100% como binomial. Entonces, el tipo de datos, si ustedes se dan cuenta, n es muy grande. ¿Qué tan grande? Mayor a 30, es decir, que ya no está en tablas. Y 1000 efectivamente es mayor a 30. La siguiente característica, P, probabilidad de éxito, es muy pequeña. Entre más próxima a 0 es mejor. Aquí P, bueno, es pequeña, aunque no muy próxima, no es lo mismo 3/10 milésimas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, está pequeña, es menos del 50%, entonces se considera pequeña. Van dos de las tres características. Y finalmente la tercera, que nos dice que n por p
tiene que ser menor a 10. Entonces vamos a generar, bueno, aquí lo voy a poner, n por p, bueno, introduzco la ecuación. Entonces, en realidad, ese n por p es el valor esperado, esperanza matemática, media o promedio, que por ahí ya me habían dicho que en una binomial el valor esperado, pues precisamente es n por p, n que vale 1000 por p que vale 0.034. Y entonces el total de cuánto es? 34. 34. De acuerdo. Bueno. El producto de n por p decíamos que nos tenía que dar menos de 10. ¿Sí era correcto? ¿Sí estoy en lo correcto? ¿Sí recuerdan? Era menos de 10. Era menos de 10, pero en este caso de 10, nada más que aquí, déjenme ver dónde le pongo la diagonal. Bueno, a ver si la encuentro. Voy. La No encuentro diagonal el está arriba al lado de alfa. Al lado de ARPA. ¿En operadores? Ah, ya lo encontré. Ah, bueno. Relaciones negativas. Gracias, Sí. Fernando. Listo. Bueno, también hace un momento comentábamos que con 2 de las 3 que se cumpla o las 3 que se cumplieran, era propicio aplicar una aproximación. En este ejercicio solo cumple 2 de 3, ¿sí? Por lo tanto, sí vamos a aplicar la aproximación. Lo mejor, lo idóneo hubiese sido que las 3 como tal las hubiese satisfecho, pero aquí solo cumple 2. N es grande y P es pequeña, ¿sí? Lo que no cumple es el producto de N por P, que tendría que ser menor a 10, ¿sí? Bueno, una vez que ya identificamos si ameritaba la aproximación o no, vamos a resolverlo por el método, ¿verdad?, que corresponde, que en este caso va a ser la aproximación. Y me voy a desplazar tantito hacia arriba para copiar la fórmula de la exponencial. Vamos a copiar desde aquí. Bueno, entonces vamos a resolverlo por Poisson. El problema es binomial, sin embargo, va a ser resuelto por la distribución de Poisson. En Poisson, los datos clave es lambda y t, o si no nos dan lambda y t, de manera directa nos tendrían que dar mu. Pero aquí no nos dan lambda y t porque no es Poisson, ni tampoco nos dan mu, ¿sí? Entonces, el problema es binomial. Entonces, vamos a generar la media de la binomial y esa media va a equivaler a la media de Poisson. Un tantito. Ahí está. Creo que estoy. Voy a quitar tantito los datos de arriba porque como se me divide la hoja en la sección de abajo, la división de pantalla de abajo, me cuesta trabajo visualizar lo que estoy haciendo. Ok, entonces generamos la media de la binomial, aquí está. Voy a poner que esta es de la binomial, especifico que esta es la de la binomial, ¿sí?
en donde también indico, ¿verdad?, que ese producto no es menor a 10 y que esa media que fue de 34 va a equivaler a la media de Poisson. Como ya tengo mu, recordemos que en Poisson, si vamos a aplicar fórmula, necesitamos mu. Si vamos a trabajar con tablas, necesitamos mu. Es decir, ya tenemos el dato que se requiere para ahora sí poder trabajar con la distribución de Poisson. Y bueno, aquí abajo, ¿verdad? Recordando la fórmula de Poisson. Ahora hay que irnos a la pregunta, que la transcribí aquí abajo. Ya me pasé. Aquí está la pregunta. Nos dice, ¿cuál es la probabilidad? Entonces, P de probabilidad, seguida de un paréntesis, y dentro del paréntesis indicamos lo que vamos a calcular o a generar. ¿Cuál es la probabilidad de que se pierdan menos de 25 cosechas? Menos. Recuerden que X es el número de cosechas que se pierden y queremos que se pierdan menos de 25. Entonces, X, ¿qué valor toma? X es menor, menos de, sin tocar el valor, menos de 25. En la discreta, recordemos que es importante ver si se va a incluir o no el extremo, ¿sí? Porque eso altera nuestro resultado. Bien. Entonces, menos de 25 implica antes del 25, entonces en realidad estamos llegando hasta el 24. Y de ahí, desde luego, ya depende con qué vayamos a trabajar. Con F minúscula, función de densidad de probabilidad, es decir, con la fórmula en donde habría que pasar igualdades, o bien ver si podemos trabajar con tablas de Poisson, en donde tendríamos que verificar que estemos en áreas menor o igual. ¿Sí? En este caso me parece que sí está en tablas 34. ¿Quieren trabajar con tablas o prefieren que sea por fórmula? Por fórmula. Ok, por fórmula. ¿Cómo? De acuerdo. Como vamos a trabajar por fórmula, tenemos que verificar, ¿sí?, que tengamos igualdades, valores puntuales. Un área menor o igual no es una igualdad, no es un valor puntual. Esa área menor o igual acumula o contiene varios valores. Entonces, lo que vamos a hacer es puntualizar cada uno de los valores en esos intervalos. ¿Iban a decir algo? Bueno, entonces esto va a ser igual. En este caso, voy a meter aquí un corchet. Bueno, entonces queremos de 24, incluyendo el 24 hacia abajo, hacia atrás. Recordemos que esta distribución, es más, aquí tenemos la formulita arriba en azul, nace en 0, va de manera consecutiva, ¿sí? Entonces, partimos en 0, va a ir el de 0 más el de 1 más el de 2 más, ¿hasta dónde tendríamos que indicar? El 24. Muy bien, hasta el 24. Como ya están igualdades, ahora sí, por cada igualdad tendríamos que aplicar nuestra formulita. Y bueno, aquí estos valores recuerden que los copié, no corresponden. Entonces aquí, por cada igualdad, bueno, entonces voy a, pues aquí mismo.
Voy a copiar esta, adaptada a los datos, es E a la menos mu, pero mu vale 34 por mu, que vale 34 a la x, entonces voy a sustituir primero para el caso de 0, entre x factorial, que sería 0 factorial. Entonces voy a meterlo en paréntesis y a su vez lo meto en un corchet porque voy a estar haciendo la suma de valores. ¿Sí? Recuerden, desde 0 hasta 24. Ay, me desapareció. Maestra, ¿también lo podemos hacer como sumatoria? Sí, exacto. Así es, Fernando. Va. Ahorita meto lo que es la anotación de sumatoria. Nada más voy a 2, 3 valores en este desarrollo. Bueno, entonces ahí ya está sustituido para 0. Ahora sustituimos para el siguiente caso, que es el de 1. Entonces sería E a la menos mu por mu a la x. Este 0 cambia por 1. Nada más el 0. Cambia a la 1 entre x factorial. Ese 0 factorial cambia a 1 factorial. Más, así vamos a sustituir para cada caso particular hasta el último caso, que sería el de 24. E a la menos mu por mu a la x, pero x vale ahora 24, entre x factorial, que nuevamente es el 24. Su compañero nos decía, ¿verdad?, que trabajemos con sumatoria. Entonces va a ser, vamos a indicarlo, la ecuación sumatoria. Entonces vamos a hacer la sumatoria desde x0 hasta 24. Entonces voy a tomar esta expresión. Y de la expresión de la fórmula general, vamos a sustituir exclusivamente aquellas variables que siempre permanecen constantes, que el valor no cambia, y aquellos que fluctúen se quedan indicados con la variable. Entonces, E a la menos mu, mu no cambia, mu vale 34 por mu no cambia, mu vale 34 elevado a la x, pero x sí cambia. Entonces no la sustituyo, la dejo como x, entre x factorial, x como cambia, no la sustituyo. Y ahora sí, efectuamos el cálculo. ¿Y de cuánto sería el resultado? ¿De cuánto? 0.045596. Gracias. Que si no hay error en el planteamiento a la hora de sustituir o de simplificar, ese sería el resultado final. Es una probabilidad, ni dio negativo, ni más de la unidad, por lo tanto suena lógico, suena coherente. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? No, maestra. No, maestra. Yo tengo una pregunta, pero es para el chico que hizo la sumatoria. ¿Solamente puedes hacer la sumatoria con la nueva calculadora, la 991, la nueva, no? Porque con la pasada no puedes hacer la sumatoria, ¿o sí? No sé, bueno, la función está sobre la tecla de X, pero bueno, sí tengo la 991IX, el modelo anterior, el de 2017. Ah, bueno, es que yo tengo todavía la gris, tengo igual una nueva 91, pero es la pasada. No sé. Creo que sí se puede, pero no estoy seguro. Ahorita lo voy a checar. Va. ¿En el manual no viene o en las teclas ya revisaste bien? Si es directo o con inversa, que venga la función. ¿Y qué? No, se puede. bueno, no sabía. ¿El de la derecha, el que dice log, o con shift? Sí está sobre el de log, el botón que está bajito en el que prendes. Ujú. Ajá, Ahí no es se donde ve. sale la sumatoria. Aquí. Sí, ahorita lo checo, gracias.
Sí. Bueno, en este caso, el procedimiento sí hubiese sido todavía más rápido a través de las tablas. Decíamos que mu sí está, requerimos áreas menor igual, ya está en áreas menor igual, ya era directo tomar el valor de tablas, ya no había ni siquiera que replantear. Entonces esto va a ser igual a F mayúscula. Profesora, ¿podría hacer la versión tabla de este mismo ejercicio, por favor? Yo creo que me acomodaría más con las tablas que con tanta fórmula. Lo siento más ordenado. Claro que sí, Laura. Es este procedimiento que estoy poniendo aquí abajo, el que acabo de solear. Ese es por tablas. Como los valores sí están en tablas, efectivamente, por tablas ya era directo. Recordemos que las tablas trabajan con la función acumulada y la acumulada maneja áreas menor igual, no menores, no mayor, no, menor igual. Y aquí, en este paso, en el segundo que nosotros habíamos indicado, ya había quedado en áreas menor igual. De ahí, entonces lo único que hacemos es indicar, abstraído matemáticamente con la simbología, voy a indicar que voy a emplear la acumulada, que es esta F mayúscula. Y de ahí nos vamos a nuestras tablas. Necesito que me compartan la fotito, donde en Poisson, donde mu vale 24, si la tienen, sino para yo tomarle foto, nomás que igual la estoy buscando. Sí, voy. Ah, gracias, Daniel. Bueno, ya nos va a hacer favor, Daniel, ¿sí? Y recordemos cómo se busca en Poisson. El encabezado de cada columna, por columna hasta arriba, viene como en negritas, son los valores de mu. El encabezado de las columnas son verticales, son paradas. Y los valores de X son horizontales, son acostados. Entonces vamos a hacer un cruce columna, renglón, y donde se interceptan va a ser el valor correspondiente. Entonces va a ser la columna de 34, porque mu vale 34, y el renglón de X 24. Y hacemos el cruce, columna, renglón. Pues por ahí si ya hicieron de compartir la tablita, si me checan el valor en tablas. ¿Es la columna de 24 y el renglón de 34? Es 0.979, creo, profesor. A ver, el reloj que me lo dio Quique, lo anoté, pero alguien más estaba tomando la palabra y ya no alcancé a escuchar lo que preguntaron. Voy a desplazar tantito la pantalla y ahorita la vuelvo a poner. Ahí estamos. Sí, aquí están, es que estoy tomando mis evidencias porque luego se me olvida. Sí. Pero este cursor no me ayuda mucho. Okay, y me regreso ahora sí al ejercicio. Bueno, en este caso tendríamos que obtener el mismo resultado. Entonces voy a checar el valor. Y no, creo que ni siquiera podíamos haber usado tablas. Mu no la encuentro. Mu 34, ¿existen tablas? No. No, no existen tablas.
Entonces, en este caso, aunque hubiésemos querido usar tablas, no están los valores. Y entonces aquí, el Laura, aunque hubiésemos querido usar tablas, ahí nada más era, si existen los valores, busca y se pone el resultado. Pero como mu es demasiado grande, entonces aquí era fórmula o fórmula, no había de otra. Entonces, el valor de mu no está en tablas. Bueno, no me acuerdo cómo le había puesto arriba, pero bueno. El valor de ¿dónde está mu? El valor de mu no se encuentra en tablas, por lo tanto, no podemos trabajar con la función acumulada, ¿sí? En el caso de ese patrón o de esas tablas que ya está especificado. Pues así lo podemos hacer, pero nosotros tenemos que generar los valores parciales para después ir acumulándolos, ¿sí? Entonces, en cuanto a las tablas estadísticas, a los patrones ya establecidos, ahí no se encuentra el valor. De esa forma no podemos obtener el resultado. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí me explico? Maestra, encontré un documento en donde creo que sí llega hasta 34. Lo mando por WhatsApp para que lo... Perfecto, sí, tengo todavía pendiente unas tablas anteriores que me hicieron favor de enviar, creo que eran también de Poisson, ¿no? O de la binomial, creo eran. Pero espero el fin de semana poderlas checar. Entonces, bueno, ya su compañero nos hizo el favor de enviarlas por WhatsApp. ¿Sí? Entonces, si está ahí el valor, a la hora que nosotros lo tomemos, ¿sí? Debe de coincidir con el resultado que generamos a través del otro procedimiento, a través de la fórmula. ¿Sí? Que por ahí Laura, si bien recuerdo, era quien nos estaba preguntando. Sí, profe. Okay, gracias. Gracias, Daniel. Gracias, chicos. Ya lo busqué y sí. ¿Sí da? Si lo tienes, entonces pásamelo, déjame volver a poner el documento para escribirlo. ¿Y de cuánto nos dio? ¿Cuánto da? 0.040. 0.046. Ok, gracias. Un cero menos. Gracias. Recordemos que las tablas trabajan con, bueno, la mayoría de las tablas trabajan con 4 decimales ya aproximados, no cortados, aproximados. Y si nosotros lo hacemos por fórmula, pues normalmente venimos arrastrando más decimales. Pero si este resultado que generamos por fórmula lo aproximamos a 4, y nos quedaría 0.46. Bueno, aquí 0.060, ¿no? Si lo aproximamos a 4, si lo aproximamos a 3, no sé si las tablas en general estén a 3, ya nos queda el 0.046. La mayoría de las tablas trabajan con 4 decimales, no sé, en este caso el formato, bueno, he abierto el WhatsApp, no sé si esté manejando 3 decimales o 4. Tiene 4. Tiene 4. Bueno, ahí hay una pequeña variación, ¿sí? de aproximación, lo más seguro. ¿Sí? Bueno, está muy próximo el resultado, por ahí, o a lo mejor en el cálculo, por ahí hay algo. ¿Sí? En teoría nos tiene que dar lo mismo. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas? No. Negativo. No. De acuerdo, voy a dejar de compartir pantalla y les voy a pedir que si activan su cámara, por favor, para tomar mis evidencias. De hecho, con este ejercicio concluiríamos esta sesión. A reserva, si ustedes quieren que trabajemos otro, no hay problema. Aquí tengo el libro a la mano, podemos trabajar con algún otro ejercicio. Básicamente nos faltarían 2 temas para concluir este parcial.
Igual por ahí, si me recuerdan de enviarles la presentación hasta el día de hoy y recordarme que les envié ya el bloque de ejercicios con los cuales tendrían que empezar a trabajar, ¿sí? Para que no les gane también el tiempo. ¿Sí? Faltarían 2 temas, distribución geométrica y distribución hipergeométrica. ¿Sí? Bueno, voy a tomar las evidencias, entonces permítanme un momento, no se desesperen. Sonrían, chicos, que se vea que les gustó la clase. Bueno, tomo la primera captura. Permítame un momento. Aunque sea distinta la foto. Pues permítanme, voy a tomar la siguiente captura, nada más que hay en la siguiente parte. Ya, la mayoría tenía su video apagado, pero ya. Listo, chicos. Gracias, muy amables. ¿Sí? Bueno, pues entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas o comentarios, damos por terminada nuestra sesión de hoy. Gracias, profe. Gracias, maestra. Gracias. Que esté bien. Gracias, Hasta profesora. luego. Gracias, que estén bien, buen provecho, excelente fin de semana. Igualmente, maestra, gracias. Gracias. Igualmente. Maestra, igualmente. Buen provecho. Gracias. Bye. Igualmente, gracias Christopher, Alejandro, gracias por los comentarios. Hasta luego, profesora, que esté bien. Gracias Mauri, igualmente. Hasta luego, profesora. Adiós, maestra. Hasta luego, gracias Adrián. Adiós, maestra, gracias. Bye Alejandra. Gracias Daniela.